Muy bien, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es farmacología quirúrgica y anestesia local infiltrativa. Vamos a ver, seguía supuestamente instrumental, pero bueno, como tuvimos que hacer unos reajustes o sea, nos vamos a saltar el instrumental que teníamos que ver, vamos a seguir con anestesia y después les voy a volver a subir la planificación. Bueno, así que vamos a empezar con la unidad, yo la unidad 7 y la unidad 13, fármaco y anestesia local infiltrativa, las doy juntas, ¿sí? Porque uno de esos fármacos justamente son los anestésicos. Bien. Comenzamos. Bien, ¿qué es la farmacología? Ya sabemos, ustedes ya son expertos en terminología, así que saben que es el estudio de los fármacos. Y un fármaco es una sustancia que cuando se la administra, ya sea por fuera o por dentro del organismo, porque sabemos que hay aplicaciones tópicas, por ejemplo, así que por fuera o por dentro, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad. Por ejemplo, prevenir, yo me vacuno, ¿sí? Me vacuno y tomo una vitamina. Bueno, estoy previniendo tener una enfermedad. Curarla, estoy enfermo y tengo que tomar un antibiótico, o aliviarla, ¿sí? Tengo herpes o tengo algo común, varicela, entonces la lesión típica tiene que cumplir su tiempo de evolución, pero le puedo poner algún ungüento o talco mentolado o algo, o en el caso de los herpes, unas cremas que son para calmar la picazón, y entonces eso no lo cura porque el ciclo tiene que continuar, pero alivia los síntomas de esa enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta. Por ejemplo, me coloco una crema para mejorar una cicatriz, ¿sí? Eso sería una secuela de la enfermedad que la corrige o la repara. ¿Qué va a abarcar cuando hacemos estudio de fármacos? ¿Qué va a abarcar ese estudio? La composición del fármaco. O sea, qué compuesto, qué principio activo tiene. Por eso siempre vamos a tratar de hablar de compuestos activos, ¿sí? O sea, es como cuando yo les di los antisépticos y les digo iodopovidona al 10%. Después ustedes le van a decir seguramente Pervinox, porque todo el mundo le dice Pervinox, pero Pervinox es la marca. Y vos tenés Pervinox iodopovidona, Pervinox clorexidina, ¿sí? Porque Pervinox hizo varias cosas. Entonces, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hablar de la composición, o sea, del genérico. Así que va a abarcar esa composición farmacológica, va a abarcar el mecanismo de acción, o sea, cómo ingresa y cómo actúa, las reacciones adversas que puede presentar. Yo puedo tomar un medicamento y tener efectos colaterales, que sigue en lo que abarca, o reacciones adversas. ¿Cuál es la diferencia? Efecto colateral es, a la vez que tengo el efecto deseado, tengo otro adicional. ¿Vieron cuando dicen reacciones? Generalmente lo pone como reacciones adversas, pero no sé, me tomo un antibiótico y me hace doler la cabeza, pero a la vez me actúa como antibiótico. En cambio, la reacción adversa es cuando actúa completamente contrario a lo que debería actuar, ¿sí? Entonces, no tiene efecto, ¿bien? Eso sería la diferencia entre efecto colateral y reacción adversa. Y, por supuesto, el modo correcto para la distribución, ¿sí? La farmacología, que el método correcto de distribución va a abarcar la vía de administración y el almacenamiento y la distribución de fármacos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los principios para administrar fármacos? Yo digo, bueno, voy a manejar fármacos. ¿Cuáles son los mandamientos de la administración farmacológica? El fármaco correcto, que estos son también muchos objetivos planteados por la OMS, ¿sí? El fármaco correcto. O sea, a mí me dicen, tráeme hidrocortisona, y si yo no entendí
o para corroborar que yo entendí, es el mecanismo repetitivo de la comunicación de confirmación. ¿Hidrocortisona? Sí, me va a decir el otro, ¿sí? O sea, vieron que nosotros tenemos ese reflejo constante por pavadas. O sea, alguien te dice, pasame el repasador, y vos lo escuchaste, pero como que automáticamente uno, no con todo, pero muchas veces, inconscientemente, o si no terminó de estar seguro, uno inconscientemente lo repite. Bueno, eso plantea el principio de administración. El fármaco correcto, o sea, siempre saber qué fármaco es y estar seguro de que la indicación, o sea, de que el nombre es el correcto e ir a ese fármaco. La dosis correcta. Vamos a ver que en los fármacos no nos podemos manejar al chorro por ciento, o como hacemos en casa, que, ay, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, y como me duele mucho, al rato me tomo otro, y digo, ay, ¿cuánto pasó desde que me tomé el último? Bueno, no importa, me lo tomo igual, ¿sí? Entonces, que una vez me tome 2 ibuprofenos con 2 horas o 3 de intervalo, no pasa nada. Algunas medicaciones tienen algunos efectos mucho más importantes, entonces, que igual esto se aplica a toda la medicación, ¿sí? Pero es la dosis correcta, o sea, si son 300 miligramos, son 300 miligramos, son 300 miligramos, ¿sí? Y no parto la pastilla al ojo, y no sirvo en una cuchara y digo, ah, esto más o menos son tantos mililitros, ¿sí? O sea, que son costumbres tal vez caseras, ¿bien? La vía de administración correcta, o sea, siempre hay que asegurarse cuál es la vía de administración de un fármaco, porque no es lo mismo algo sublingual que algo de vía oral, que intramuscular, que endovenoso, ¿sí? Entonces, los mecanismos de acción o las concentraciones plasmáticas que se alcanzan por las diferentes vías no son las mismas. Si un fármaco está hecho para ser intramuscular, o sea, que sea absorbido a través de los capilares en la zona muscular y de esa manera pasen al torrente sanguíneo, y yo lo administro directamente en sangre, ¿sí? El volumen de ese fármaco en sangre va a ser demasiado elevado y ahí se van a dar las intoxicaciones, las sobredosis. Bien, así que siempre la vía de administración correcta, y tengo que constatarlo. El paciente correcto, o sea, si me mandan un fármaco, que eso igual hoy está bastante perseguido, porque vieron que hoy, si no lo tenés indicado en la historia clínica, no te lo administran, o en las recetas te piden que esté identificado el nombre y apellido del paciente, pero bueno, en la administración general de medicamentos, siempre hay que corroborar que el paciente sea el correcto. No le puedo dar una medicación errónea o una medicación a cualquiera, ¿bien? Y la cronología correcta. Si son cada 6 horas, es cada 6 horas. Si son 4 días, son 4 días. La cronología en tiempo tiene que ser respetada. Y vieron que uno suele a veces ponerse la alarma para tomar medicación, porque uno se olvida y bueno, y si me paso 1 hora, bueno, la cronología tiene que ser correcta, porque ustedes tal vez lo vean en farmacología, pero vean, ustedes saben o sabrán que el organismo le lleva un tiempo, ¿sí? O sea, que ingrese el fármaco, que lo distribuya y que lo elimine. Entonces, esos tiempos tienen que ser respetados. Si yo me tomo varias pastillas o me administro varias inyecciones sin respetar esos tiempos, voy a lograr concentraciones más elevadas. Y si yo, por ejemplo, que eso es algo muy típico en todo, me tomo una pastilla porque me duele, me tomo un ibuprofeno porque me duele, no sé, el brazo, porque tengo una herida, y entonces me lo tomo, y como se me pasó el dolor, ya está, hasta el próximo dolor no me lo tomo el próximo, y no, lo ideal es que se haga una cronología respetada para que el umbral siempre sea el mismo y se obtenga un efecto analgésico en el tiempo, porque si no, yo me duele hasta acá, me tomo la pastilla, se me pasa el dolor. Cuando en vez de tomarme a las 6 horas el próximo, no me duele a las 6 horas, entonces digo, no, bueno, no tengo dolor, así que ¿para qué me voy a tomar ese analgésico? Entonces, ese umbral de dolor empieza a ser cada vez más alto, entonces ese analgésico cada vez le requiere más tiempo combatir ese dolor. Y ahí es cuando muchas veces decimos, me tomé un ibuprofeno y no me hace nada, o
tengo semejante dolor y me dio un ibuprofeno, ¿qué hago? Eso no es suficiente. Sí, es suficiente. Lo que pasa es que uno le tiene que dar tiempo y respetar los tiempos de ingesta, ¿sí? Así que siempre la cronología tiene que ser adecuada. Muy bien. Bien, ¿qué formas medicamentosas y qué vías de administración vamos a encontrar? Según el estado físico de la forma medicamentosa vamos a encontrar líquidos, como por ejemplo un jarabe, sólidos, como es una pastilla, o semisólido, como es un ungüento, ¿sí? Y después tenemos las vías de administración, que va a ser oral, parenteral, que es a través de, por ejemplo, una vena, intracavitaria, directamente dentro de una cavidad, que eso nosotros en cirugía lo manejamos bastante, tópica o inhalatoria, ¿sí? Como son tópica como cualquier crema o cualquier caladril, por ejemplo, para una picadura, e inhalatoria los puff o cualquier gotas nasales, ¿sí? Cualquiera de esas cosas, o una nebulización, son medicamentos que son inhalatorios. Muy bien. ¿Qué datos vamos a tener que prestar atención cuando manejamos un fármaco? Vamos a ver qué está. El nombre del fármaco. Por ejemplo, Fitogin, es el nombre del fármaco. Debajo, no siempre está en este orden, ¿sí? Pero vemos que tiene la forma medicamentosa. Estos son cápsulas. Podría decir comprimidos recubiertos, cápsulas blandas o cápsulas, ¿sí? Bueno, dependiendo qué sea, va a decir la forma medicamentosa. Luego dice el compuesto medicamentoso, y eso es cuando dice cada cápsula contiene principio activo y da la droga. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso vamos a ver que dice lidocaína al 2%. Cada 100 mililitros contiene 2 gramos de lidocaína. Bueno, entonces eso es el principio activo y los excipientes que tiene el fármaco, o los agregados, los coadyuvantes. No sé, por ejemplo, yo me compro una amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Entonces, ese es creo que comercialmente es el amoxidal dúo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el principio activo es la amoxicilina, ¿sí? Pero a veces tienen coadyuvantes o tienen agregados o compuestos combinados, los vasopresores, a veces traen drogas combinadas, así que siempre acá voy a ver el compuesto medicamentoso. Voy a poder ver qué principio activo y qué excipientes tiene. Después acá vemos la cantidad, 90 cápsulas. La vía de administración, vía oral. Siempre los medicamentos dicen la vía de administración y chicos, es importantísimo que le presten atención a eso. Es súper importante, porque la vía de administración no debe confundirse, porque puede tener consecuencias fatales. Y después la compañía farmacéutica, en este caso podría decir Vago, podría decir cualquier laboratorio que lo fabrique. ¿Bien? Esos son los datos básicos a los que le tengo que prestar atención a cualquier fármaco que maneje. Y va a parecer una tontera, y muchos van a decir, ay, bueno, pero si es una pastilla es obvio que es vía oral. Sí, bueno, pero a veces tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, soluciones de contraste, y esas soluciones de contraste no todas son inyectables, ¿sí? Cuando yo me voy a hacer una tomografía o una resonancia con contraste, me la tienen que inyectar endovenosa. Y cuando yo utilizo para la vía biliar, tiene que ser inyectable también. Hay otras que son contrastes para tomar, vía oral, entonces no es lo mismo, y no podría inyectarle jamás un vía oral en la vena a un paciente, ¿bien? Entonces es muy importante porque parece obvio, pero de la obviedad viene la falsa seguridad, y de la falsa seguridad los accidentes. Muy bien, ¿qué fármacos vamos a usar habitualmente en quirófano? Porque fármacos existen millones, vamos a tener un Pyxis o una farmacia llena de antibióticos y de lo que llamamos, son fármacos lo que llamamos nosotros usualmente drogas, ¿sí? Pero van a haber algunos que va a ser de uso habitual para nosotros como instrumentadores quirúrgicos. Más allá de todos los que ustedes aprendieron o van a aprender en farmacología. La vaselina, que es un lubricante óseo que puede venir sólida o líquida. La nitrofurazona, que es un lubricante óseo y también es antibiótico y viene líquida.
La rifamicina y gentamicina, que no están en todos los vademecum, es dependiendo, pero son sustancias antibióticos y son líquidas, tienen un color como la nitrofurazona, tiene un color amarillento. Eso se los digo porque cuando quieren hacer lavados intraquirúrgicos, o sea, endocavitarios, o quieren hacer un lavado en lo usa mucho traumatología y ortopedia, algún lavado en el hueso, lo ideal o lo correcto es usar un antibiótico como rifamicina o gentamina generalmente, disuelto en solución fisiológica, ¿sí? Los fármacos vienen estériles, así que lo puedo mezclar tranquilamente arriba de la mesa. Eso es lo ideal. Después vamos a ver que en la práctica, ¿sí? Y acá viene también la importancia del uso externo, uso interno y vía de administración, es que suelen utilizar para lavados solución fisiológica, iodopovidona y agua oxigenada. A eso le dicen solución polaca. Entonces, la solución polaca la quieren meter en todos lados, o todo lo quieren limpiar con Pervinox y con iodopovidona. Y la realidad es que la iodopovidona es de uso externo, ¿sí? No está indicado para uso interno. Aparte, el yodo no dice, ay, esta es una célula sana, esta no la afecto la otra, o este es un microorganismo y acá me paro. Entonces no tiene esa capacidad. Así que claramente no es para utilizar dentro, o sea, en el organismo. Así que lo ideal es que haya antibióticos para lavados antisépticos o antibióticos dentro, ¿sí? De cavidades o dentro de los tejidos. Después tenemos soluciones de contraste, que la más utilizada es la amidotrizoato de sodio y meglumina, que creo que, si no mal no recuerdo, no me acuerdo el nombre, ya me va a salir el nombre comercial, pero bueno, ese es el más común, disculpen, sino el Ioexol también, son dos de los... ¿No es el de G6, profe? ¿Cómo? ¿No es el de G6? Sí, uno de esos, ese es el Ioexol, pero tiene otro nombre que es súper conocido. Ya me va a salir, no me lo acuerdo ahora, pero... Y es más, lo llamamos de esa manera. Yo me sé que es amidotrizoato de sodio, nosotros se lo tienen que saber aparte, ¿por qué? Porque cuando vos lo vas a buscar a la farmacia, o tenés un sistema de Pyxis como nosotros, que tenés que ir a tipear el compuesto para sacarlo del Pyxis, si no pones la palabra correcta, no pones contraste y te dice, y vos decís, ¿cómo se llama? Entonces, si no te sabes el nombre, estás en problema y no lo podés sacar. Que eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, con los set de TAM, de presión arterial media. Cuando utilizamos set de presión invasiva para otros usos, no sé cómo está cargado en el Pyxis. Entonces, ya sé que al lado de eso están las agujas, entonces pongo aguja y veo las agujas peridurales y toco la aguja y siempre pongo que saco una aguja y en realidad saco el elemento al lado, pero bueno, como no está cargado correcta, o sea, está cargado por el nombre genérico y yo no me lo sé, siempre hago eso porque encima lo necesitas. Entonces, eso es lo importante también muchas veces saberse los compuestos, que los van a tener que pedir como compuesto. Si no, pues si dame un contraste, pero Trillosom, ahí está. El Trillosom es el amidotrizoato de sodio. La marca comercial más común, o Telebrix creo que también está. Y después, bueno, los contrastes son iodados y líquidos, y después tenemos los anestésicos locales, que también son líquidos, ¿sí? Que esos son los que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque después vamos a ver también que la vaselina y el furacin, o la nitrofurazona, son soluciones que también se utilizan mucho con vendas o con gasas, furacinadas y vaselinadas, ¿sí? Así que eso también para abdómenes abiertos y contenidos, o evitar heridas que no se pueden cerrar. Bueno, en esos casos es bueno cubrirlos con furacin, con nitrofurazona, porque es antibiótico, entonces protege, no deja que se peguen los tejidos, que se pegotee la gasa, y además es antibiótico. En quemaduras se usa mucho la gasa furacinada.
Claro, porque tiene antibiótico y aparte es lubricante, entonces mantiene el tejido protegido. Sí, se utiliza mucho, es verdad. Bien, ¿y qué materiales vamos a utilizar habitualmente para utilizar los fármacos? Agujas, jeringas y catéteres. ¿Qué partes vamos a tener de aguja y qué agujas vamos a utilizar? Porque van a ver que en nuestra vida profesional vamos a tener dos tipos de agujas. Estas que son hipodérmicas y vamos a tener agujas quirúrgicas, que son la de las suturas que las vamos a ver la clase de suturas. ¿Sí? Así que, ¿qué partes tiene una aguja hipodérmica? ¿Por qué es hipodérmica? ¿Qué quiere decir hipodérmico? Hipo es abajo, dermis, la Dermis piel. de piel. Bajo la piel. Muy bien. Ahora vamos a ver las técnicas de aplicación y vamos a ver que son todas por debajo de la dermis. ¿Sí? Por eso se dice que son agujas y se llaman agujas hipodérmicas. ¿Qué partes tiene una aguja hipodérmica? El pabellón. El pabellón siempre viene identificado por colores según la medida de la aguja. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay muchísimos colores, pero vamos a ver cuáles nos interesan a nosotros, que son los que vamos a usar. Entonces, tenemos el pabellón, tenemos el cuerpo de la aguja, o la aguja propiamente dicha, PMD propiamente dicho, y la punta que termina a bisel. O sea, se llama bisel, ¿sí? Termina a bisel, ¿sí? Profe, perdón, no sé si no te presté atención o no te entendí. ¿Qué significa PMD? Propiamente dicho. dicho. Muy bien, propiamente dicho. Muy bien. Miren acá. Miren la cantidad de medidas. El gauge es la medida utilizada para las agujas, ¿sí? Que habla del diámetro de la aguja. Se mide en gauge, ¿sí? Tenemos, vean, del 17 al 29, no vamos a tener que saber todo esto, porque yo tampoco lo sé. Vean que el color es el del, como les dije anteriormente, del pabellón, ¿sí? Y cada gauge tiene una aplicación diferente, ¿sí? De todos estos colores, nosotros vamos, los que les puse en negrita y subrayado, nosotros vamos a utilizar, como son gauge, se dice G, ¿sí? Entonces vamos a utilizar agujas 21G, 25G, ¿sí? Estas son las dos medidas que vamos a utilizar nosotros principalmente en quirófano. Vamos a ver que los anestesiólogos también usan 18G, las de pabellón rosa, ¿sí? O cremita, ¿bien? O las grises, que son más finas, que son de 27G, que son generalmente las que se utilizan mucho en cuando se hace el esclerosado de las venitas en las piernas, se utiliza generalmente agujas como la gris, ¿sí? O más fina inclusive. Profe, Pero bueno, sí. menor número son más gruesas, entonces. No, a menor diámetro, a cuanto más gauge, más fina. ¿Ven? Miren, va bajando el calibre, ¿sí? Y ustedes van a ver que las verdes son más gruesas que las naranjas, ¿sí? La naranja es la típica llamada aguja mosquito. La aguja mosquito para el abono intradérmico, o sea, para hacer un poquitito de anestesia que casi ni se sienta antes de hacer la anestesia local o cuando le ponen la peridural, cuando se hace miembros inferiores o para las mujeres en el parto. Bueno, esa anestesia a veces requiere de un abono intradérmico. Ese abono intradérmico es ese poquito de anestesia con alguna aguja finita para que haya una anestesia, una analgesia previa, se hace con estas agujas naranjas a las que se le dice aguja mosquito. Y después tenemos las verde oscuro, la de pabellón verde oscuro, que son 21G, que son
agujas que van a ser o endovenosas o intramusculares. Tenemos acá el largo, según el color también es el largo. ¿Qué largo en milímetros del cuerpo de la aguja? Esta parte, ¿sí? Sin el pabellón, no es el largo total de la aguja completa, es del cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las que vamos a utilizar de todos los largos? Vean que vienen varios largos. Nosotros vamos a utilizar la 25, la 40 y la 50. ¿Sí? Y después tenemos el diámetro interno, que en el caso de la verde es de 0,8 milímetros. ¿Sí? Entonces, en base a estos dos datos, podemos decir, y se nombran de esta manera, es una 25-8, una 48 o una 58. ¿Sí? Y se escribe, denme un minuto, a ver si puedo anotar. Vamos a ver si me sale esto. Solamente pasaron 6 meses de clases y yo todavía no aprendí a usar por completo el Zoom. Pero bueno, hay tiempo. Nosotros tampoco aprendimos a usar el campus todavía, así que no pasa nada. Ay, yo me volví una experta, chicos, en el campus. Una experta. Me encanta el campus. Me encanta. Igual lo modificaron, o sea, uno que se aprendió el modelo viejo lo modificaron, qué gana. Sí, eso es verdad. Che, no sé cómo hacer esto. Bueno, Mándelo por WhatsApp. claro, sí, se los voy a mandar por WhatsApp porque no sé cómo. Tocá el lápiz, profe, tocá la El pantalla lápiz. y te aparece el lápiz. O la pizarra, si quieres hacer alguna Ahí anotación en la está. pizarra. Sí, tienen razón. Ahí está. Bueno, se escribe. Cuando yo hablo de la aguja, se escribe. Miren, miren qué calidad de pulso. 25. Una 25 barra 8. ¿Sí? Cuando yo hablo de una 25-8, de una 48 o de una 58, que así me las van a pedir, me van a decir, dame una 58, dame una 25-8. Quiere decir que el largo de la aguja y el diámetro interno, ¿sí? 2,5, 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros, 40 milímetros, 4 centímetros, y 50 milímetros, 5 centímetros de largo del cuerpo. ¿Bien? Que ya casi las 48 igual no las tenemos, porque 4 centímetros para llegar al músculo es poco. Así que generalmente usamos la 58, la 25-8 o la 16, acá la 16, la naranja, que es la 16. ¿Cómo se llamará esta? 16. 5. 16,5. Cuando yo hablo de 16,5, quiere decir que tiene 1,6 centímetros el cuerpo y el diámetro interno 5, así que es 0,5 milímetros. ¿Sí? Muy bien. Ahí se menciona el largo y diámetro, solamente eso. Claro, cuando me estén hablando de dame una 58, te van a estar hablando de una aguja intramuscular que mide su cuerpo 5 centímetros y su diámetro interno 0,8 milímetros. ¿Sí? No es que nosotros tengamos que saber, no sé si es saber, no me hace, o sea, le van a seguir diciendo 58, yo lo que quiero es que sepan es por qué se le dice 58, ¿sí? O por qué se le dice dame una 25,8 o dame una 16,5, ¿sí? Que generalmente ahí te van a decir dame una mosquito. Cuando te digan dame una mosquito, te están pidiendo una 16,5, ¿sí? Una naranja, una 25G. En cambio, cuando te pidan una 58, la 48 y la 58 son intramusculares. Y la 25,8 es endovenosa, ¿sí? ¿Y eso cuando lo retiramos está marcado o nos damos cuenta por el color? ¿Cómo? Ustedes se van a dar cuenta por dos cosas. Primero, porque cuando agarro el sobre veo el color del pabellón. Cuando es verde oscuro son las intramusculares o la endovenosa, dependiendo qué aguja sea. Y aparte vos ves el largo del cuerpo.
Entonces, vos ves el paquete de la aguja y ya automáticamente te das cuenta si es una 25 o es una 58, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y después, y con la naranja te va a pasar que como nosotros únicamente usamos la 16.5, cuando veas un pabellón naranja, es la mosquito, o sea, es la 16.5. Nadie te va a decir dame una 16.5, te van a decir dame una mosquito y dame una 58 o la que te pidan. Pero igualmente, más allá de eso, viene escrito en el paquete, ¿sí? En el paquete dice 40 por 8, o 50 por 8, o 25 por 8, ¿sí? Nosotros lo escribimos con la barra, pero en el paquetito muchas veces dice por, ¿sí? ¿Vienen con doble pouch? ¿O solamente cuando estemos circulando vamos a poder ver el paquete? No, viene solamente cuando estés circulando vas a poder ver el paquete, porque viene Claro. con un simple pouch. Sí. Lo que pasa que igual, o sea, ahora yo no sé si tengo, ahora me voy a fijar, pero no sé si tengo, si no para la próxima, hoy que tengo que ir al hospital, voy a ver si puedo, o si tengo en los materiales que yo siempre llevo a la facu que tengo en el auto, si tengo se los voy a mostrar y van a ver que las ven y es como que es muy evidente cuál es cuál. Entonces, no les va a pasar de confundirse. Hoy porque lo están aprendiendo, y vos decís, sí, bueno, sí, serán 2, 3 medidas, pero las 2, 3 medidas, los 500 datos más que ya me dijiste antes y que me tengo que aprender. Entonces, parece que no se lo van a aprender, pero después es muy fácil identificarlas, ¿sí? Por eso yo no les hago saber todo esto. Yo les digo, sepan que está toda esta gama de medidas y existen, pero bueno, yo les digo lo que van a encontrar habitualmente, ¿bien? Igualmente, ya les digo, ven un color de pabellón que no es verde o no es el naranja, y leen y ahí les va a decir la medida, ¿bien? Sí. Muy bien. Bueno, vean bueno, ven acá está, ves el paquete que está la foto y el paquete del otro lado, esto, que me hubiese servido que estuviese dado vuelta, ahí Profe. está la medida. Sí. A la naranja le dicen mosquito y a la verde tiene algún nombre en específico. No, le dicen 21G, o sea, generalmente se llama con la medida, 58 o 48 o 25.8. ¿Sí? No tiene un nombre como la 16 que se le dice mosquito, no tiene un nombre de ese estilo. Listo, gracias. No, de nada. Bien, vean esto simplemente por si algún día tienen que dar una inyección o para que comprendan por qué una medida o la otra. Las mosquitos o las más finas suelen ser intradérmicas, ¿ven? Y para llegar a la epidermis, o sea, dentro de la dermis, pero superficial, en un ángulo de 10-15 grados, no necesito que la aguja sea muy gruesa, por eso son de calibres de 0,5 milímetros de calibre, son bien finitas. Vean la endovenosa, la 25.8 es endovenosa. A 25 grados de inclinación se accede a los vasos, ¿sí? A los capilares o a los vasos, ¿bien? En las endovenosas. La subcutánea, ¿sí? Es una inclinación de 45 grados, ¿bien? Por debajo del cutis, que es la dermis, y la intramuscular a una inclinación de 90 grados, bien recta. ¿Y ven por qué les decía yo? Miren hasta dónde tiene que llegar, tiene que atravesar la piel con todas sus capas, la dermis, la epidermis, el tejido celular subcutáneo, o también llamado tejido adiposo, que es el tejido graso, que acá está finito, pero algunas veces, o sea, dependiendo cuánto pesemos cada uno, va a ser un panículo adiposo un poco más grueso o un poco más fino. Y debajo el músculo. Entonces, tiene esta medida, ¿sí? 5 centímetros, o sea, 4 centímetros, entre 4 y 5 centímetros, ese centímetro de diferencia hace la diferencia. Y generalmente con la 48 nos quedamos cortos para una intramuscular, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros terminamos utilizando la 58 para todo, ¿bien? Muy bien. Y vean que viene con este capuchón, ¿sí? Y este capuchón sirve para, por ejemplo, las sustancias
peligrosas en la mesa se marcan siempre. ¿Cómo la voy a marcar? Por ejemplo, puedo utilizar el capuchón de una aguja. Me dieron una aguja, le saco el capuchón y el capuchón lo tiro adentro a nadar adentro de esa solución. Siempre las soluciones que no son isotónicas, o sea, que no es solución fisiológica, que es totalmente inocua, todo el resto de las sustancias las tengo que marcar de alguna manera. ¿Por qué? Porque pueden ser todas transparentes. Como por ejemplo, si me dan agua oxigenada, es transparente, si me dan anestésico local, es transparente. Entonces, siempre la heparina es transparente. Entonces, siempre las sustancias peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque ya que no sean inocuas, o sea, que tenga algún tipo de acción sobre el organismo, es peligroso. Siempre se marcan, siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos neuro, tenemos un potecito con agua oxigenada y le ponemos una jeringa para cargarla. Bueno, esa jeringa, yo, por ejemplo, la suelo agarrar con una gomita, una bandita elástica, estéril, ¿sí? Entonces ya esa jeringa está marcada y sé que esa es la del agua oxigenada. Siempre lo marcamos generalmente todos así, entonces ya sabemos que esa es de agua oxigenada. O si tengo una jeringa con heparina, tratamos de tirarle un capuchón de aguja o una parte de atrás de un catéter para que esté nadando ahí, saber que eso es anestésico o eso es heparina, ¿sí? O sea, siempre hay que marcarlo. Y otra cosa importante es que estas agujas nunca se recapuchan, nunca. O sea, vean que esto así está encapuchado. Yo lo saco, lo monto en una jeringa, el cirujano aplica la anestesia local, me lo devuelve. Nunca tomo la jeringa con una mano, el capuchón con la otra y hago esto. Jamás. No se reencapuchan las agujas porque en el recapuchado me pincho. Y son agujas huecas, ¿sí? Tienen luz interna. Entonces tienen una carga de materia orgánica dentro considerable que puede generarme algún tipo de infección. Así que siempre hay que evitar los accidentes cortopunzantes y este es uno. ¿Qué técnica puedo utilizar si la quiero reencapuchar? Voy a utilizar el enhebrado. Con una sola mano y con el capuchón arriba de la mesa, voy a tratar de enhebrar, de encajar, o sea, de invocar la aguja dentro de ese capuchón, ¿sí? Tratar de acercarme al orificio de entrada y empezar a correrlo, y una vez que lo enganché, como un valero, lo levanto y que caiga solo. Y ahí lo ajusto. Pero nunca con las dos manos, jamás. Está totalmente contraindicado y si las llegan a ver haciendo eso, van a pasar un mal rato porque eso es un accidente esperando suceder. ¿Bien? Muy bien. Después tenemos catéteres. ¿Qué catéteres vamos a tener? Los llamados Avocat, ¿sí? En realidad, Avocat es la marca, pero todos le dicen Avocat, ¿sí? Se le dice Avocat. Nadie te va a decir, dame una aguja para cateterización venosa periférica. Nadie. Siempre le van a decir, dame una Avocat, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la cateterización venosa periférica? Se inserta un catéter de corta longitud, que es este, ¿sí? Dentro de una vena superficial con fines diagnósticos o terapéuticos. Bien, puedo poner sustancias de contraste para hacer un diagnóstico o puedo administrar un fármaco terapéutico, para curar. Bien. Es un catéter de teflón con una aguja a modo de mandril y la unidad de medida es nuestro buen amigo el gauge, ¿sí? Entonces, estos tienen un código de color que es siempre el mismo, no cambia, como las agujas, no cambian el pabellón de color, en este caso tampoco. Tenemos Avocat 14, Avocat 16, 18, 20, 22 y 24. Cuanto más alto el número, más fino es, ¿sí? Como las agujas, ¿bien? Vean que más fino y más corto, ¿bien? Y están todos los colores disponibles siempre, ¿sí? Las 6 medidas están siempre disponibles porque se utilizan todas. Nosotros solemos utilizar mucho, por ejemplo, para
irrigación, a las jeringas le ponemos en la punta un Avocat 20, ¿sí? O sea, le sacamos la aguja a modo de mandril y queda el catéter de teflón, entonces usamos eso como irrigador, ¿bien? Acá vemos las partes del Avocat, del catéter de Avocat. Bien, veamos que tiene una cámara trasera. Esa cámara trasera se llena de sangre cuando se coloca el catéter dentro del vaso, se llena automáticamente de sangre y eso indica que está dentro del vaso, porque yo no puedo ver el vaso, ¿sí? Desde afuera. Entonces se llena de sangre. ¿Profe, le dicen capilar también? ¿Capilar qué? A la cámara. ¿También le dicen capilar? No sé, puede ser. No, yo siempre la conocí como cámara. Ah, ok. No, hasta ahora siempre las escucho por cámara. No, Belén, no te las piden por Gosh. No te van a decir dame una 21G. Discúlpame que no leí tu mensaje antes. Bien, entonces tenemos la cámara trasera y esto por supuesto que tiene una funda, un capuchón protector, ¿sí? Se lo saca y vemos las partes, ¿ven por qué se dice que la aguja está a modo de mandril? Porque está por dentro, ¿sí? Y por encima, los que se hicieron un piercing, sobre todo en el ombligo, saben de lo que estoy hablando, porque utilizan eso para hacerse el piercing. Y después cuando vean las pinzas quirúrgicas van a ver una que es con la que generalmente les agarraron el ombligo, las que se hicieron en el ombligo, les agarraron el ombligo con una fester generalmente, que es ahuecada, o sea, perforada. Sí, tiene un agujerito en el medio. Claro, así que, sí. Entonces, esto es fantástico para hacer los piercing porque ellos punzan, o sea, el fiador, vean que el fiador sale un poquitito acá, la punta, y es a bisel, porque es una aguja, ¿sí? Entonces, con esto perforan la piel, pasa con catéter y todo, sacan la aguja y queda pasado el catéter. Como es de teflón, enganchan el arito por dentro y lo vuelven a pasar para el otro lado y pasa así el aro. ¿Sí? Eso es lo que hacen cuando hacen piercing. A mí me dolió más cuando me agarraron con la pinza que cuando me pincharon. Te duele tanto la pinza que ya el agujero cuando te Sí. perforan el catéter. No. Ni me dolió la pinchadura, me dolió cuando me agarraron con la pinza. Ah. Sí. Sí, bueno, en la lengua también, Rocío, es verdad, en la lengua también te agarran con esa pinza. Bueno, vemos acá que tiene la cámara trasera, la lengüeta de apoyo, el cono de conexión del catéter, el catéter de teflón y el fiador que va por dentro a modo de mandril, que es la aguja, ¿ves? Está agarrada a la cámara, ¿bien? Y este taponcito que tiene acá atrás, que no sé cómo se llama, también llamado taponcito, que es el que nosotros, o el que yo cuando tengo una Avocat, le saco ese taponcito y ese taponcito es el que uso para tirar adentro de la heparina, o generalmente cuando uso heparina le tiro algún capuchón de aguja, o este taponcito porque, bueno, después se descarta, así que. Y vean acá, ven cómo va saliendo el catéter flexible de teflón y va quedando el fiador, que es la aguja, a modo de mandril, agarrado a esta parte. ¿Bien? Miren cómo es la técnica de colocación. Ingresa por la piel, punza, llega al vaso. Cuando perforó, la cámara trasera se llenó de sangre, ¿sí? Eso le dice ya estás adentro del vaso. Empieza a retirar empieza a retirar el fiador y va quedando, y avanza un poquito el catéter, y queda el catéter de teflón dentro del vaso, y terminó de sacar el fiador. Y ven, queda así. ¿Ven? Dentro, el catéter de teflón, que es flexible, dentro del vaso. Y acá, esto se pega a la piel, y acá se le coloca una vía conectada detrás, ¿sí? Entonces, ¿por qué se inventó esto y por qué es genial? Porque cuando hacen la punción con una aguja, el vaso se puede romper porque la aguja es rígida, ¿sí? Es metal. En cambio, esto es solamente el fiador que asoma para punzar, para perforar, y después queda introducido solo dentro el catéter de teflón, que es flexible, entonces no rompe el vaso, ¿sí? Incluso el paciente se lo arranca, no se lastima, no rasga el vaso, ¿sí?
¿Eso que también se utiliza como las vías centrales? No, la vía central es otra cosa. La vía central, Porque son hojas grandotas también, ¿no? Que tienen como... lo que pasa es que la vía central es un acceso venoso central o arterial central que tiene una aguja gruesa porque también se le pone un introductor, se hace con rayos eso y con contraste muchas veces, pero generalmente con rayos porque son radiopacos, entonces acceden por la yugular y ahí ponen el introductor, ponen a veces una cuerda, ¿sí? Es mucho más complejo, no es esto es una boca de un catéter de periférico, ¿sí? No central. Lo que vos decís es para circulación central, ¿sí? Este no. Gracias. No, de nada. Bien. Y acá lo vemos. No sé, les aclaro que no sé qué es esto, ¿sí? Pero me venía muy bien la foto para que vean las partes, las 3 partes. Entonces Un bracket. Sí, tal vez. No, no sé qué es, pero vean que también los que usamos nosotros son este estilo y esta foto tenía estas 2 aletas para fijación. Esto se da un punto acá y un punto acá a la piel y se lo deja fijado. Nosotros no los utilizamos con aletas, pero bueno, la foto me venía muy bien para que vean las partes. Acá lo vemos todo armado, ven la cámara trasera, el fiador por dentro, que sobresale acá, el catéter por encima, con el... eh, estoy idiota, chicas. ¿Cómo dijimos que se llamaba la parte de atrás? La cámara. La cámara trasera es esta. Se me fue el nombre del cono, el cono de conexión del catéter. Que también le podemos seguir diciendo el pabellón, ¿sí? Porque ya le decimos pabellón al de la aguja, sigamos diciéndole pabellón a este. Si quieren, todo el mundo le va a entender cuando le digan el pabellón del catéter, bueno, van a saber que están hablando del cono de conexión, no hay ningún problema. Acá lo vemos todo montado y acá vemos cómo se va desamblando, ¿sí? Vean que acá está todo ensamblado y acá queda el cono de la cámara trasera con el fiador, que es la aguja, montado, y aparte este que tiene encima, que es el catéter, su conito, y el catéter de teflón, ¿sí? Que es lo que queda colocado dentro del vaso como vimos anteriormente. Profe, esa que tiene las alitas, ¿no es la que le dicen la butter? No, las butterfly son como una mariposita chiquitita y tienen una aguja finita, finita y un catéter ya conectado. Entonces, a vos te lo ponen generalmente en la mano, es fantástico, Sí. para los chicos sobre todo. Entonces, pinchan y ya queda, tiene esas aletitas para fijarlo si quieren, pero ya pinchan y ya tiene el catétercito conectado, entonces es como esa vía conectada y ya ahí administran directamente, pero eso es aguja, no es catéter, no es como esto, no es de teflón. Está. Bien, y después tenemos las partes de la jeringa, pues yo les dije, ¿una jeringa está todo junto? Sí, puede ser, bueno, no sé. Les dije que otra de los elementos eran jeringas. ¿Qué partes tiene la jeringa? El pico puede ser céntrico o excéntrico, puede estar acá en un lateral o en el medio. El pico, el cuerpo o camisa, ¿sí? Que es milimetrado, dependiendo de la medida va a ser si va a venir de 5 en 5, de 1 en 1, como viene esto, ¿sí? El soporte de sujeción, que son las 2 aletas que tiene acá, de la camisa, y por dentro el émbolo, ¿sí? Que tiene arriba el pistón de hule, sintético, por eso cuando el paciente es látex free, la jeringa tiene que ser látex free, porque esto tiene látex, porque esto es de hule, el pistón, ¿sí? Entonces el émbolo con el pistón de hule, que lo hermetiza y es lo que hace impeler y expeler el líquido acá, y por detrás el apoyo del émbolo, que es donde uno apoya el pulgar. Con el índice y el anular coloca los dedos en el soporte de sujeción y con el pulgar aprieta e inyecta, ¿sí? En el apoyo del émbolo.
¿Qué medidas de agujas? ¿Qué medidas de jeringas vamos a tener? Vamos a tener jeringas de 1 mililitro, como vemos acá. Jeringas de 3 mililitros, de 5, de 10, de 20 y de 60. ¿Cuáles son las que más utilizamos nosotros? Si bien van a estar todas disponibles en el quirófano, las van a encontrar todas. ¿Cuáles son las que más utilizamos? Las de 10 y las de 20. Estas dos son las que nosotros más utilizamos, sobre todo las de 20, sobre todo las de 20. ¿Sí? Pero bueno, estas dos se utilizan mucho, 10 y 20 mililitros se utilizan mucho. Y acá les puse, vean, la de tuberculina. La de tuberculina viene en unidades de insulina. ¿Sí? ¿Ven? 20, 30, 40 son unidades de insulina. Es igual a la de 1 mililitro, pero son unidades de insulina. Y viene marcada, vean, de 10 en 10, sí o sí. En cambio, vean que acá, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 mililitro. ¿Por qué esto? Porque cuando necesito 1 mililitro, generalmente puedo ir viendo la marca. Igual veo las marcas a donde llevo, ven, esta es de 10, y acá de 20, esto es 5, 10, está marcado, 15, 20, y los intermedios acá lo mismo, 10, 1, 2, 3, 4, 20, ¿sí? Entonces va de 2 en 2, o sea, lo que pasa es que cuanto más preciso tengo que ser, tengo que prestar atención a esta situación. Entonces, la insulina, ¿sí? Tiene que estar sí o sí muy controlada. Entonces, no me puedo arriesgar a utilizar una de 1 mililitro. Tengo que sí o sí utilizar una de insulina. Porque si son 20 unidades o 50 unidades, son 50 unidades, y no tengo que estar haciendo la conversión a la otra, ¿sí? Es peligroso. Sí, lo que sí puedo hacer es tomarlo como si fuesen mililitros y utilizarla como si fuese de 1 mililitro la de tuberculina, sí, sin ningún problema, pero para el efecto no puede ser al revés nunca, ¿sí? Porque la insulina no puedo correr ese riesgo. ¿Bien? Muy bien. Vean que acá no vienen con aguja incluida, pero vean que acá están con las agujas colocadas, ¿sí? Para que vean que, cómo quedan montadas. ¿Sí? Igual no es que nunca en su vida vieron una jeringa con una aguja, porque todos se dieron una vacuna alguna vez, pero bueno. Y después tenemos también la jeringa de Bonneau y la jeringa Toumey. Estas jeringas son 2 jeringas de irrigación, no son jeringas de administración como las otras, como las anteriores, sí, que inclusive la de 60 viene con pico habitual para administración de medicamentos. Estas 2 jeringas, tanto la Toumey como la Bonneau, son jeringas de irrigación. Entonces, estas jeringas se utilizan para colocarle solución fisiológica adentro e irrigar dentro de una cavidad, por ejemplo, o una herida. ¿Sí? Entonces, la Toumey tiene la característica de que son de 60, las dos son de 60, esta también tiene el cuerpo, la camisa milimetrada en 60. Tiene el cuerpo milimetrado, ¿ven? Pero el pico no es como el otro, el pico es cónico, ¿ven que es cónico? ¿Bien? La Toumey. Y la Bonneau tiene la pera de goma, tiene doble aleta de sujeción, ¿ven? Y viene milimetrada la camisa de 60, pero en realidad la capacidad, creo que si no mal no recuerdo, llega como hasta 150 mililitros, porque se va colocando también líquido en la perita, así que ahí junta más líquido todavía. Y trae, el pico también es cónico, ¿ven? Esta está con el capuchón puesto, pero el pico también es cónico. Después les voy a pasar videos de cómo se llena, pero la jeringa de Bonneau, por succión. se presiona, claro, se presiona la jeringa, se presiona la perita, se pone hacia abajo, se suelta la perita se infla otra vez, y cuando se infla, succiona líquido. La doy vuelta, todo el líquido parece que la jeringa estuviese vacía, todo el líquido se va a la perita. La presiono otra vez, y así presionándola, la llevo boca abajo
rápido hasta el líquido. Lo suelto, otra vez se vuelve a llenar, la doy vuelta, se vuelve a meter, pero ya empieza a aparecer el líquido tal vez por acá. Y así la voy presionando. No siempre la presiono en su máxima capacidad la perita, porque cuando el agua esté por el agua, la solución fisiológica esté por acá, voy a necesitar presionar para que el líquido suba hasta la punta, meterlo ahí en el líquido y que termine de absorber para llenarla, ¿sí? No es que siempre voy a tener que ir midiéndolo, ¿bien? Pero bueno, ese llenado se hace generalmente con una sola mano, ¿bien? O se puede hacer con una sola mano porque yo presiono, lo meto, lo saco, y así voy llenándola. En cirugías donde se irriga, como neurocirugía, en traumato, en abdomen, cuando quieren generalmente lavar, siempre se utilizan Monó. Se utilizan mucho y solemos tener de a 2 jeringas, ¿sí? Son reutilizables, no son descartables, las otras son descartables, estas son todas descartables, las uso una vez y la tiro. En cambio, la Tumey también la utilizo una vez y la tiro, pero la Bonó no, la Bonó es reutilizable. Se utiliza, una vez que se termina de utilizar, se separa la perita de goma de la camisa y se manda, se sumerge y se manda a reesterilizar, ¿sí? Muy bien. La perita puede ser azul, que es la más común, también vienen en verde, dependiendo la marca. ¿Hay alguna de las dos que sea más común que se utiliza en quirófano o cualquiera de las dos? ¿O depende de la cirugía? La Bonó es la jeringa de irrigación por elección. Lo que pasa es que cuando no tenés Bonó, porque puede ser, no sé, nosotros... ¿Qué es? ¿Porque tiene más capacidad, profe? ¿Cómo más capacidad? Sí, más capacidad de líquido, porque la otra tiene 60 nada más y esta tiene 60 más lo que entra en la pera. No, es por la modalidad de irrigar. Vos la comodidad. Claro, la Bonó lo que tiene es que está llena de líquido, vos la das vuelta y no gotea instantáneamente, ¿sí? No pierde el líquido instantáneamente, tenés que presionarla. Entonces, la da vuelta y el cirujano puede o ir presionando poquitito la perita y largando chorritos delicados de agua, o presionar fuerte y largar chorros, ¿sí? Fuertes de irrigación. Entonces, esa doble modalidad de poder elegir con qué fuerza irrigar es lo que la hace, aparte de la capacidad, es lo que la hace de elección, ¿sí? En cambio, piensen que la Tumey, cuando vos la llenas hasta 60, no la puede agarrar el cirujano con una sola mano, ¿sí? Tenés que generalmente avanzar un poquitito y, no sé, tal vez llenarla hasta 50 para poder agarrarla con una sola mano y presionar el émbolo. Entonces, por ese motivo también, la Bonó es la de preferencia, es la de elección. Si no tenés Bonó, bueno, podés agarrar una Tumey, ¿sí? Pero lo ideal es siempre la Bonó. Pero se las muestro las dos porque las Tumey las van a encontrar y las tienen que conocer, ¿sí? Muy bien. Y vean los tipos de pico. Los tipos de pico van a ver que está el Luer Slip. El Luer Slip es el que usamos nosotros habitualmente, ¿sí? Que vean que puede ser céntrico, estar en el medio, o excéntrico, estar en uno de los laterales de la circunferencia, ¿sí? Y en este encaja el pabellón por presión. Bien, vean que el pabellón se encaja por adentro, o sea, el pico queda por dentro del pabellón de la aguja. Y el Luer Lock no las usamos nosotros en quirófano, las van a encontrar porque anestesia las puede utilizar o las pueden mandar por equivocación, pero las van a ver. Si las ven, traten de no usarlas porque la verdad que son más caras y menos cómodas, que tienen el pico y toda una rosca alrededor. ¿Para qué es eso? Para enroscar vías, ¿sí? Para enroscar llaves de 3 vías, por ejemplo, o, por ejemplo, cuando pongo el pabellón de la aguja, lo pongo y generalmente lo giramos, como enroscándolo, y queda trabado, ¿sí? No se sale. Esa es una seguridad que, por ejemplo, para un paciente en el tomógrafo, que le ponen contraste y se lo van administrando de a poco, le enganchan la jeringa a una llave de 3 vías y queda enroscada y no se sale. Entonces, es para otro tipo de procedimientos. Se los muestro porque tienen que saber que existen, porque le van a decir, ¿no tenés una jeringa de pico Luer Lock? Y tienen que saber de qué te están hablando. Y saber que nosotros
no las usamos, ¿sí? Disculpen. A ver, tienen que ver una pregunta en el chat. Ah, está bien, están hablando. Bueno, ¿sí? Entonces, estos son los dos tipos de picos que existen. Nosotros usamos el sleep, al que consideramos habitual, ¿bien? O común, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Por ahora. Sí. Bueno, Sí, profe. perfecto. ¿Quieren hacer un corte para tomar algo y seguimos en 15 minutos o quieren seguir? Corte y ya volvemos. Bueno, esperen que voy a pausar. Muy bien. Bueno, entonces empezábamos con la anestesia local infiltrativa, que era uno de los fármacos que habíamos visto que manejábamos nosotros de uso quirúrgico. Bien, ¿qué es la anestesia local infiltrativa? La anestesia local infiltrativa es un fármaco que lo que hace es inhibir, por eso se dice deprimir de manera reversible, es temporario, es dosis dependiente, no pasa para siempre, la producción y conducción del estímulo eléctrico de cualquier membrana excitable. Nosotros sabemos que cualquier membrana que es capaz de excitarse genera un impulso eléctrico que es información que lleva una neurona a la otra, ¿sí? Ya sea de primer orden, de segundo orden, y llegar al área sensitiva. Entonces, lo que hace el fármaco es deprimir esa neurona periférica, la neurona de primer orden, la deprime, no puede excitarse y por lo tanto no puede conducir el estímulo. O sea, yo excito esa membrana constantemente y como está este fármaco lo que hace es deprimirla, o sea, anular su función, no puede enviar el estímulo, no puede generar el estímulo eléctrico, no puede hacer sinapsis una neurona con la otra y la vía de conducción del dolor no sucede, ¿sí? Por eso, este efecto dice que se aprovecha para producir pérdida de la sensibilidad dolorosa en una zona X del organismo, ¿bien? Y como les dije antes, es dosis dependiente. Entonces, en definitiva, es utilizar un fármaco, o sea, un compuesto para anular la conducción eléctrica en una zona X puntual y que esa neurona de primer orden no pueda enviar, esa membrana no pueda recibir sensibilidad y no pueda generar el estímulo que me dice me duele, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se presentan los fármacos, los anestésicos? Pueden venir en ampollas, que son muy conocidas por todos, que son ampollas de vidrio. El frasco ampolla, que tal vez es un poco más desconocido, pero acá en quirófano lo utilizamos muchísimo. El frasco ampolla. En spray, ¿sí? Vean que tiene este pico largo, ¿sí? En parches, ¿sí? Estos parches en Argentina, no sé si ya se comercializan, que acá está la marca, acá abajo también EMLA, no sé si ya se comercializan, afuera son súper comunes y son fantásticos realmente porque la absorción a nivel cutánea todos sabemos que no es tanta, porque bueno, ya todos conocemos las capas de la piel y sabemos que la capa más externa es una capa queratinizada, dura, que es protectora, entonces en realidad la capacidad, y son células muertas, entonces la capacidad absortiva no es tan alta como dentro del organismo, como un tejido vascularizado, la última capa tampoco es vascularizada, entonces. Pero son realmente muy útiles y acá estuvieron en un momento de la historia, ahora no están más, pero no sabemos si no podrían llegar a volver, pero bueno, son parches autoadhesivos que tienen generalmente anestésico y generan calor y generan antes se usaban también mucho para los tatuajes o se utilizaban muchísimo para los chicos, para poner las inyecciones a los chicos, entonces se les pega ese parche un ratito antes y cuando le van a poner la inyección no les duele, bueno, para eso es muy bueno. Después tenemos la jalea, que es la que tenemos acá, que se usaba mucho, ya no se usa más porque la lidocaína
tiene efectos cardíacos y el bebé o los chicos se lo tragan, ¿sí? Entonces se dejó de indicar, pero esta jalea se le solía poner mucho en las encías a los chicos cuando estaban saliendo los dientes para calmar el dolor. Ya no se utiliza tanto. El Nenedent, Claro. con gusto a banana y más asqueroso. Este es horrible pero bueno, sí, se la saborizaba y ya no se lo utilizaban porque los chicos se lo tragaban, pero... Se llama muelita ahora, profe. Claro, tal cual, ese es el ejemplo, sí, también. Después tenemos en gel, ¿sí? Que es esta que está acá, que es muy utilizada, vamos a ver después en las diversas aplicaciones que tiene, pero nosotros, por ejemplo, la utilizamos mucho en colocación de sondas vesicales, ¿sí? Para drenaje de orina. Y después la pomada, como tenemos acá, que van a ver que muchas, la más común tal vez es la dermicina, ¿sí? La dermicina A tiene lidocaína en su composición, entonces esas pomadas sirven para aliviar todas las, muchas pomadas tienen anestésico en la composición para aliviar la sintomatología de manera tópica. ¿Bien? Esta, profe, Eso es Plaxul, sí. y tiene muchísima lidocaína. Sí, eso se usa mucho para quemados, el Plaxul, sí. Tiene también. Eso sería un ejemplo de pomada. Muy bien, Fer. Muy bien. ¿Qué presentaciones vamos a encontrar? Nuestra droga principal, las dos drogas principales que utilizamos muchísimo, la lidocaína, o sea, el clorhidrato de lidocaína. La lidocaína es súper utilizada por nosotros, y el otro anestésico local que utilizamos mucho es la bupivacaína, sobre todo en pediátricos, ¿sí? La lidocaína es la droga, o sea, el compuesto genérico es clorhidrato de lidocaína y bupivacaína en este caso. Los nombres comerciales puede ser silocaína. Si yo leo silocaína, es la marca comercial, una de las marcas comerciales muy conocidas de lidocaína, o lidocaína Sarlanga, lo que le ponga el laboratorio, pero dicen lidocaína tal, ¿sí? El nombre que le asigne el laboratorio. Y la bupivacaína es duracaine, el nombre comercial, ¿sí? ¿Cómo se presentan? Con o sin epinefrina, la lidocaína, cualquiera de las dos marcas, y la bupivacaína siempre viene sin epinefrina. Y el porcentaje en los que se presentan, la lido viene al 1 y al 2%, y la bupi viene al 0,5%, ¿sí? Esas son las presentaciones en que van a encontrar tanto a la lidocaína como a la bupivacaína. ¿Qué tenemos que tener presente? Que en las presentaciones que vienen sin epinefrina, todo lo que es envase, tapa, etiqueta, vean, ¿sí? Envase, etiqueta, muchas veces la tapa, todo viene en color azul. Eso es importantísimo porque es un código de color. Y cuando no viene, igual nosotros por supuesto que leemos el envase, ¿sí? Pero esto ya me habla de sin epinefrina. En cambio, cuando viene con epinefrina en su compuesto, o sea, con coadyuvante, el envase, vean, la tapa o también la etiqueta, predomina el color rojo. El rojo es alerta, ¿sí? Peligroso. Más allá de que son dos sustancias peligrosas, la epinefrina, ahora la vamos a ver, pero es un constrictor, un vasoconstrictor, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Entonces viene identificado con rojo, ¿bien? Acá lo vemos, miren, estos son los francos de ampolla, porque nosotros usamos frasco ampolla en su mayoría para la lidocaína o la bupivacaína. Vean, ven que acá la tapa ya me indica que esto es con epinefrina, la azul me dice que es sin epinefrina, ambos dicen clorhidrato de lidocaína, la arjancaína sin epinefrina, ¿sí? ¿Sí? Este dice con epinefrina, vean acá, ¿sí? Y la duracaína, o sea, el clorhidrato de bupivacaína, al 0,5%, que la tapa siempre suele ser blanca. A veces viene en azul también, siempre, por eso nosotros siempre leemos el compuesto, siempre hay que leerlo.
una vez nosotros nos vino un lote de un laboratorio que hizo con epinefrina de color azul, las letras, la tapa, todo. Y era un peligro, por más de que uno lo lee, si vos tenés ya un sistema de colores estipulado, no lo podés cambiar. Es como las soluciones fisiológicas o las soluciones parenterales en general, ¿sí? Si la solución fisiológica es azul, el manitol es celeste, la dextrosa es como un lila, el agua destilada es rojo. Nunca podés cambiar esos colores, porque el día que me cambian el color de la solución fisiológica, yo agarro una solución fisiológica por costumbre, más allá de que lo leo, siempre tenemos la costumbre con todo de leerlo, pero no importa, es automático, veo azul, es solución fisiológica, no lo dudo. Entonces es muy peligroso cambiarle el código de color a las sustancias cuando ya están establecidas de esta manera. Así que siempre con EPI rojo, sin EPI azul, ya sea, en el caso de la lidocaína, y la bupi viene siempre sin epinefrina y la tapa suele ser blanca. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en cuanto, esto simplemente es para que ustedes lo sepan, no porque les va a influir tal vez en nada, pero ¿qué factores se tienen en cuenta en la anestesia? La liposolubilidad de la droga, o sea, del compuesto activo, la velocidad en el inicio de acción y la duración del efecto. La liposolubilidad, porque sabemos que las membranas corporales todas son lipídicas, eso ya lo sabemos porque ustedes tuvieron microbiología, y saben que son todas lipídicas. Entonces, el anestésico tiene que ser capaz de llegar a la membrana lipídica y diluirse, ¿sí? O sea, ser liposoluble para atravesarla. Si no lo es, las drogas, los fármacos son más o menos liposolubles, ¿sí? A algunos les cuesta más, otros menos. Por eso, cuando ustedes tuvieron también físico y química o microbiología, no me sale la palabra de la asignatura, pero bioquímica principalmente, y en fisiología también lo deben haber visto, vieron que las difusiones a través de las que se atraviesan las membranas pueden ser con consumo de energía o sin consumo de energía. Cuanto más liposoluble, más facilitada es esa transferencia, ¿sí? Entonces, a favor del gradiente de concentración. Entonces, tiene que ser liposoluble para que pueda atravesar la membrana más fácilmente y llegar al sitio donde actúa. Por eso dice que habla de la capacidad de absorción que tiene el medicamento. La velocidad en el inicio de acción llega, ¿cuánto tarda en ionizarse y no ionizarse la droga? ¿Sí? Porque la parte no ionizada es la que actúa, la ionizada no. Y la duración del efecto, que va a depender de cuán liposoluble sea, para saber cuán rápido se va a metabolizar, y de la unión a proteínas más plasmáticas. Cuanto más se une, más dura, ¿sí? Entonces, esos tres factores van a ser los que van a influir en cuánto va a durar un anestésico o no. Más allá de que siempre usemos los mismos, esto simplemente para que lo sepan, ¿bien? Acá vemos, cuanto más o menor liposolubilidad, cuán rápido actúa y cuánto dura en promedio. Si vean que la bupivacaína dura mucho más, por eso es muy, muy utilizada en pediátricos, aparte de que es más liposoluble, atraviesa mejor la membrana, pero después la eliminación es más lenta. Entonces, eso es más seguro para los pediátricos, ¿sí? Que tienen menos masa corporal. Entonces, por eso en adultos se utiliza, bueno, acá quedó novocaína, la novocaína yo la borré porque no les quiero llenar la cabeza de datos que no sirven. La lidocaína es utilizada en adultos y la bupivacaína en ambos, pero es mucho más utilizada en pediátricos. Pero nunca voy a utilizar en un pediátrico tal vez lidocaína. Es muy raro, ¿sí? Los tiempos que duran los anestésicos locales van a variar según cuánto, o sea, recordamos del principio que es dosis dependiente, o sea, yo aplico, sí, bueno, aplico, pero es como me tomo el ibuprofeno, en algún momento mi cuerpo tiene una vida media y tiene un tiempo de eliminación, ¿sí? De excreción. Entonces, lo que va a influir es qué dosis se aplica, siempre hay una dosis máxima, pero qué dosis se aplica
los valores, y esos valores promedios se van a poder elevar cuando se le agregue adrenalina o epinefrina. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, pero es un vasoconstrictor, entonces va a hacer que el anestésico se elimine más lentamente todavía, que el pasaje al torrente sanguíneo y su eliminación sea más lento, ¿sí? Entonces eso va a hacer que dure más y me va a hacer que pueda utilizar mayor cantidad, ¿bien? Y no corra riesgo de sobredosis. Bueno, ¿cómo va a variar la dosis? ¿Qué hago? ¿Lleno una jeringa de 20, de 10? Bueno, nosotros igual el anestésico no se reutiliza. Siempre se utiliza lo que se utiliza y el resto se descarta, ¿bien? Pero la dosis va a variar del área a anestesiar, cuán grande sea, cuán vascularizado esté el tejido en esa área y cuántos segmentos neuronales hayan, ¿sí? No es lo mismo un plexo que una zona general. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Acá vemos las dosis máximas. Tenemos para la lidocaína, vean que con la bupivacaína no varía mucho de sin epinefrina a con epinefrina. Entonces, cuando la lidocaína son entre 3 y 4 miligramos por kilo paciente, con epinefrina lo puedo llevar al doble. Vean. En cambio, la bupivacaína, que viene sin epinefrina, si se me le ocurriera colocarle epinefrina adicionalmente, miren que no varía mucho, así que para qué voy a poner un vasoconstrictor, que es peligroso en un pediátrico, que tiene poca masa muscular, que no se justifica porque la bupivacaína dura más y tiene mayor efecto, entonces la realidad es que no se justifica que tenga epinefrina, ¿bien? Aparte, generalmente, en el pediátrico, el frasco ampolla viene de 20 mililitros y nosotros si usamos 5 o 10 mililitros con toda la furia es demasiado. Así que nunca voy a necesitar aumentar exponencialmente la dosis. No, o sea, por todos esos motivos no tiene sentido que se le agregue epinefrina. Por eso viene sin epinefrina. ¿Bien? Muy bien. Estos datos de la dosis máxima sí se los tienen que saber. Porque nosotros vamos a hacer la cuenta de cuánto podemos administrar al paciente sabiendo las dosis máximas en cada caso. Que es fácil, porque yo me acuerdo de 3, 4 miligramos y ya sé que cuando es epinefrina lo duplico, ¿sí? O sea, cualquier resultado que obtenga de lidocaína sin epinefrina, con epinefrina le duplico la cantidad. ¿Y qué voy a tener que hacer? Ustedes ya saben diluir, ¿sí? Porque ustedes ya vieron en un montón en el secundario y ahora en la universidad, vieron diluciones, porque es algo de química básica. Pero de todas maneras tenemos que aprender a diluir, porque algunas veces tenemos algunos porcentajes y no tenemos en las dos presentaciones al 1 y al 2%. Tal vez tenemos solamente al 2%. Entonces tenemos que poder diluir esa solución al porcentaje que el cirujano quiere. Yo siempre recomiendo aprenderse esto que miren que es una pavada grande como una casa, que es la ecuación de dilución. P1 por B1 es igual a P2 por B2. O sea, porcentaje 1 por volumen 1 es igual a porcentaje 2 por volumen 2. O sea, el inicial es el 1 y el final es el 2. Entonces, ¿qué voy a terminar haciendo? Despejando. Porque yo siempre voy a tener 3 datos y voy a averiguar uno al final, ¿sí? De esta manera, miren. Yo voy a saber que tengo porcentaje 1, yo tengo al 2% la droga, ¿sí? Eso ya lo sé. Al 2%. Multiplicado por volumen 1, el frasco trae 20 mililitros. Eso también ya lo tengo. Es igual. Porcentaje 2. El cirujano me dice, yo la quiero al 1%. Ya sea el porcentaje que quiero llegar, que es al 1%. ¿Sí? ¿Yo sé en qué volumen está al 1%? No, ese es el dato que voy a averiguar. ¿Sí? Entonces vean que termino haciendo un despeje. Si esto acá está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Entonces esto me queda acá abajo al 1%, y de acá desaparece, ¿no? Y queda es igual a B2. Entonces, los iguales se eliminan. Elimino el porcentaje acá, elimino el porcentaje acá.
ya tiene coherencia, porque si es volumen, la unidad que me quedó fue de 20 mililitros, genial. 20 por 2, 40. Muy bien. Bueno, entonces 40 mililitros. Estamos silenciadas, profe. 40 dividido 1, 40. Así que el volumen final al que voy a llegar van a ser 40 mililitros. ¿Y cómo llego a 40 mililitros? Fácil. Al volumen final que voy a tener, le tengo que restar lo que yo ya tenía, que eran 20, el volumen inicial. Y esto me da 20. Esto es la cantidad que yo adicioné, porque si yo tenía 20 y llegué a 40, al final le resto lo que yo ya tenía y me da lo que le agregué. ¿Bien? Entonces vean que nunca me puedo equivocar, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si yo quiero llevar 20 mililitros al 2%, lo quiero llevar al 1%, le tengo que agregar 20 mililitros del solvente por elección, que es la solución fisiológica. ¿Sí? Entonces, para diluir, al jugo le pongo agua, bueno, a los anestésicos le pongo solución fisiológica. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nunca falla. Miren lo que dice acá abajo, si no, razono de esta manera. Para llevar al 1%, 20 mililitros al 2%, le agrego, o sea, si esto lo quiero llevar a exactamente la mitad, tengo que ponerle exactamente la misma cantidad que ya tengo, ¿sí? Por razonamiento. A mí no me gusta el razonamiento, me gusta la ecuación, porque la ecuación nunca se equivoca. Y porque acá estamos diciendo al 2% y al 1%, o al 1% lo llevo a 0,5, a la mitad, siempre a la mitad, a la mitad, a la mitad. Pero después se van a encontrar drogas que no están en números redondos, ¿sí? En números enteros. Van a tener con decimales. Entonces ahí se les va a complicar. Entonces, siempre hago la ecuación, ¿bien? Vean que el resultado fue el mismo. Le agrego 20 mililitros de solución fisiológica. Y fue el resultado que me dio a mí. ¿Se entendió lo que hice yo acá? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Perfecto. Miren lo que dice acá abajo. Razono, para llevar al 0,5 a 40 mililitros de solución anestésica, ¿sí? Tengo 40 totales. 40 al 1. Si esos 40 al 1 los quiero llevar a la mitad otra vez, vuelvo a agregarle la misma cantidad, ¿sí? De solución, para llevarlos siempre a la mitad. Y si no, hago nuevamente la ecuación, o la hago ya de por sí en la inicial. Lo tengo al 2% y lo quería, en vez de acá al 1, acaba de decir al 0,5, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo, nada más que cuando divida 40 por 0,5 me va a dar 80, seguramente. 40 dividido 0,5, 80. ¿Sí? Entonces, acá, en vez de decir 1, va a decir 0,5. Y cuando yo haga 2 por 20, 40, dividido 0,5, acá va a dar 80. Y a 80 que tuve al final, le tengo que restar lo que yo ya tenía, que eran 40. El resultado son 40. ¿Ven? Es lo mismo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ay, qué experta que es la profesora en usar el Zoom, miren. Muy bien. ¿Listo? Es importantísimo que esto lo sepan, chicos, porque saben que nadie sabe diluir, ¿sí? Que todo el mundo está, ¡ay! Una jeringa de 20 y es suficiente, y todo es al ojo por ciento o al chorro por ciento. No, lo ideal siempre es es una ecuación muy sencilla, ¡ay! Vamos a hacer una cirugía, voy y veo cuánto pesa el paciente. Primero para diluir hago esto y después para ver dosis máximas voy a utilizar el peso del paciente y ya está, ¿sí? No es complejo. Pero siempre tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo les nombré la adrenalina o epinefrina. Disculpen que hoy no tengo vaso, pero no me lo traje y... la adrenalina o epinefrina. Les dije que era un vasoconstrictor,
Si es vasoconstrictor, comprime los capilares, los vasos, ¿sí? Entonces, eso hace que el pasaje del tejido al vaso, ¿por qué? Porque ustedes ya todos saben que las venas se llevan los desechos y las arterias traen la sangre oxigenada y le dan oxígeno a los tejidos. Entonces, si el tejido está impregnado de solución anestésica, de a poco le va a ir dando a las venas el anestésico y las arterias le van a ir dando oxígeno, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya dándole a las venas va a ir limpiándolo. Ese pasaje, cuando la vena tiene un calibre X, se hace a una velocidad. Cuando yo le pongo un vasoconstrictor, comprimo esa luz, es menos la capacidad que tiene ese vaso de llevarse tóxico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese pasaje para limpiarlo va a ser más lento. Por eso aumenta la duración del anestésico. ¿Por qué? Porque el anestésico pasa más tiempo en el lugar de acción. Entonces, lo hace durar más y lo hace eliminar más despacio. Y a la vez, ya que lo está eliminando más despacio, puedo incrementar la dosis máxima, porque si yo sé que le puedo poner 20 mililitros, ¿por qué? Porque en una fracción X de tiempo que ya está analizada y que dice que ese tejido le lleva 1 hora limpiar la zona y esa cantidad que va pasando es suficiente para que en sangre no haya una cantidad tóxica, bueno, si yo hago más chiquitos los vasos y pasa más despacio, puedo poner más, porque total el pasaje va a seguir siendo más lento, ¿sí? Entonces puedo pasarme de la dosis que no se va a ir toda sangre y me va a intoxicar. Eso es lo que pasa cuando una persona está en estado de borracho, ¿sí? Yo me tomo un vaso de vino. Bueno, mi cuerpo le lleva X cantidad de tiempo a mi organismo, a mis riñones, limpiar del cuerpo ese alcohol que pasa a la sangre, porque pasa a la sangre. Entonces, si yo me tomo un vaso, en media hora de tiempo, mi cuerpo lo limpia y ya estoy bien. No me afecta. Esa cantidad que está circulando en sangre durante el tiempo que le lleva a mi cuerpo limpiar ese vaso de vino es suficiente para que yo esté bien. Ahora, si yo me tomo 1 litro o 2 litros, la cantidad que voy a tener en sangre es mucho más de la que puedo tolerar. Entonces, me altera el sentido. Y si la subo muchísimo más, hago un coma alcohólico. Me paso de la cantidad, la sangre no se puede limpiar y entonces sufro una sobredosis, ¿sí? Eso es lo que pasa y eso es lo que evita o ayuda el vasoconstrictor. No se agrega en zonas terminales, nunca. ¿Por qué piensan que no se agregará en zonas terminales? ¿Qué son las zonas terminales, profe? Muy bien. Los dedos, las orejas, la nariz, los dedos de los pies y en el hombre el pene. Son todas zonas terminales. ¿Por qué no puedo colocarle adrenalina o epinefrina en una zona terminal? Porque hay Porque muchos vasos. ¿Por qué? ¿Hay muchos vasos sanguíneos? ¿Muchos más o muchos menos? Muchos más. ¿Y cuál sería el inconveniente de que haya más? Queda duro. Se moriría el tejido. Pero no por la cantidad que haya, sino justamente está yendo bien por el camino, pero no por la cantidad. El tamaño. Porque se dilata y quedaría como la punta No del se dedo. dilata, se No, no contrae, se dilata, se provocarían contrae. coágulos. Perfecto. Se contrae, ¿sí? Se contrae. Entonces, si yo le coloco vasoconstrictor a la punta del dedo, los capilares son más delgados, ¿sí? Entonces, cuando se contraen, primero se contraen mucho más fácil y tal vez totalmente y no me irrigan la zona. Y aparte, no tiene zona colateral para decir lo auxilio, ¿sí? No lo puedo auxiliar. A mí, en esta zona de acá, si yo comprimo todos estos, capaz que de otras zonas adyacentes me vienen a auxiliar, ¿sí? La irrigación. Y aparte, el calibre de los vasos es mayor en esta zona que en zonas terminales donde cuanto más superficial, más finos, ¿sí? Por esos dos motivos,
si yo coloco vasoconstrictor en una zona terminal, lo más probable es que esa zona se necrose. Y el tejido necrosado muere y no se regenera, ¿sí? Por eso es muy importante saber que en zonas terminales no se utilizan anestésicos que contengan epinefrina y tampoco se le agrega si no la contienen, ¿sí? Y vean acá, yo les puse una foto de la adrenalina. Vean que la adrenalina viene de 1 mililitro al 1 por 1000. ¿Ven? Acá abajo que hay 2 ceros. Esos 2 ceros no es al 1 por 100, es al 1 por 1000. ¿Sí? Eso me va a explicar la dilución que voy a hacer. ¿Sí? Muy bien. Vean cómo voy a diluir la adrenalina para agregársela al anestésico. Yo tengo lidocaína al 2% sin epinefrina y el cirujano me dice, pero yo quiero con epinefrina. Listo, perfecto. Agarro una adrenalina y epinefrina son lo mismo, son vasoconstrictores, ¿sí? Agarro una ampolla de adrenalina, la abro y cargo. 1 mililitro, o sea, toda la ampolla, 1 mililitro en una jeringa de 10. ¿Ven? Yo tengo una jeringa de 10 mililitros, 1 mililitro lo ocupa el mililitro de adrenalina que estaba dentro de la ampolla. ¿Bien? Muy bien. A ese mililitro completo los 9 restantes para llegar a 10 con solución fisiológica. Completo los 10 mililitros de capacidad total, o sea, los 9 que estaban vacíos, con solución fisiológica. ¿Bien? Y así me queda preparada la adrenalina. Ahora, de esa solución preparada, véanla. Hay que volver a diluirla. ¿Cómo? Hay que volver a diluirla. No, en realidad no tenés que volver a diluirla. Acá ya está diluida, ya está preparada. Lo que vos tenés que hacer es agregarle 1 mililitro de esa solución preparada, ¿sí? Al recipiente donde esté tu anestésico. No importa el porcentaje del anestésico. ¿Sí? Está bien. Sea el 1%, sea el 2%, son 5 microgramos por mililitro. ¿Sí? Si yo tengo 20 mililitros, que es lo que trae mi franco ampolla, son 100 microgramos. ¿Bien? Entonces es 1/10 de la solución. Por eso, 1/10 es 1 en 10. 1 mililitro de adrenalina en 10 de solución fisiológica y le agrego 1/10 de eso a 1 mililitro, 1/10 de eso a mi solución anestésica. ¿Sí? Una vez que le puse mi mililitro a mi solución anestésica, esta jeringa la tiro. ¿Bien? La descarto. Ya no me sirve más. La preparé para diluirla, para ponerle 1 mililitro y la descarté. ¿Quedó en claro esto? Es muy importante que lo sepan. Muy importante. Casi nadie sabe diluir la adrenalina. Entonces, por eso cuando no tiene adrenalina, los cirujanos suelen no utilizarla porque no están seguros, o sea, casi nadie sabe diluirlo, entonces no están seguros de lo que hacen. Y eso le da un valor agregado al instrumentador, saber diluir la adrenalina y poder colocársela, ¿sí? ¿Bien? ¿Quedó en clara esta dilución? Sí. Perfecto. Muy bien. Y finalmente tenemos la sobredosis, porque pueden ocurrir y tenemos que saber qué hacer. ¿Qué tipo de reacciones voy a tener con sobredosis? La menos frecuente es que se dé una reacción alérgica, ¿sí? Donde hay una urticaria o un rash, una hipersensibilidad, una reacción de hipersensibilidad al contacto con la droga, ¿bien? A nivel de la piel, cutáneo. Es poco frecuente, pero puede suceder que se dé esa reacción alérgica. Y después, puede ser que cuando se la administre, por algún motivo se absorbe rápidamente, por algún motivo yo no conozca las dosis máximas y le ponga un exceso de dosis, o que cuando el cirujano la aplica, la administre en vez de en el tejido, directamente en la sangre, ¿sí? Cualquiera de esas 3 situaciones que son accidentales pueden llevar a la sobredosis. ¿Cómo afectan? Primero,
al sistema nervioso central. ¿Qué experimenta el paciente en sobredosis de lidocaína? Excitación o depresión, nerviosismo, vértigo, visión borrosa o doble, convulsiones, pérdida de la conciencia y hasta paro respiratorio. Y una vez que se alcanzan altas concentraciones plasmáticas, o sea, mucha concentración en sangre, o sea, una jeringa entera en el torrente sanguíneo por accidente, supongamos, y se presentan estos síntomas en el sistema nervioso central, aparecen manifestaciones en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son? Depresión del miocardio, hipotensión, bradicardia, y lo lleva al paro cardíaco. ¿Bien? Vean que al ver estas reacciones alérgicas, ¿sí? Me doy cuenta que, es una pavada, es con anestesia local. No, no es una pavada. Sigue implicando un riesgo y hay medidas para tomar para prevenir esta situación, ¿sí? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuál es esa profilaxis que yo voy a tener que tener en cuenta para evitar situaciones? Observación y diálogo con el paciente cuando lo están infiltrando. Importantísimo. Es anestesia local. Me siento al lado del paciente o voy charlando con él y le voy diciendo, ¿está todo bien, Juan? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Si le duele, me dice, mi nombre es Laura, así que me dice dolor o Laura me duele y me va avisando, ¿sí? Y lo voy mirando y le voy hablando. ¿Por qué? Porque si él pierde la conciencia no me va a responder. Si él está experimentando nerviosismo, visión borrosa, me lo va a expresar porque está hablando conmigo. Y cuando lo observo veo que no tenga reacciones cutáneas, ¿sí? La administración tiene que ser lenta y cuidadosa, eso lo saben los cirujanos, pero igual lo puedo observar y ver que el cirujano lo que hace es pincha, absorbe un poquito, ¿sí? Hace una aspiración pequeñita. ¿No viene sangre? No está dentro de un vaso. Inyecta. Sale, pone en otro lado, aspira un poquito. ¿Viene sangre? Está dentro de un vaso. Saca y vuelve a colocar. Eso, ¿por qué? Porque yo no veo dónde está el vaso. Así como el Avocat tenía la cámara trasera para que se llene de sangre y me diga, ¿estás adentro del vaso? Bueno, esta aspiración alternada hace darle la seguridad al cirujano de que no está dentro de un vaso y que ese anestésico no va a ir directamente adentro, o sea, al torrente sanguíneo, ¿sí? Y tiene que ir siendo lento y tiene que tener ese detalle. Tiene que tener una vía aérea permeable. Para eso tengo que tener todos los cuidados que ya vimos con el paciente quirúrgico al ingresar y las comprobaciones pertinentes. Tengo que tener oxígeno disponible. Tenemos mesas de anestesia, así que oxígeno disponible generalmente hay, ¿sí? Pero bueno, puedo cerciorarme, por ejemplo, de que esté la máquina prendida de última, ¿sí? O sea, ver la forma de que el oxígeno esté disponible. Una vía intravenosa invadida. Se suele tener la creencia de que el paciente con anestesia local, no tiene que venir en ayunas porque tiene anestesia local. Se le puede complicar cualquier cosa y tener que intubarlo, ¿sí? Entonces necesito que esté en ayunas. Así que el ayuno lo compruebo igual, ¿bien? Más allá de eso, aparte, puede hacer una reacción, sufrir una sobredosis y yo necesitar pasarle, o sea, yo no, pero el médico o cualquier, el cirujano o el ayudante pueden necesitar administrarle drogas para revertir la manifestación que esté haciendo. Entonces, los pacientes de anestesia local infiltrativa tienen que venir con una vía puesta, ¿sí? O sea, con la vena invadida, que generalmente se hace o acá o en la mano, ¿sí? Entonces, tienen que venir con el Avocat ese puesto y la vía conectada y una solución fisiológica conectada. Siempre, porque realmente un paciente convulsionando lo tenés que colocarle una vía, ¿sí? A un paciente en movimiento, ¿bien? Entonces, lo ideal es que ya venga invadido por la enfermera que lo atiende en la sala de internación. Y tratar de tener diazepam, midazolam, líquidos intravenosos, solución fisiológica o Ringer, vasopresores, como es la efedrina, atropina para la bradicardia, bicarbonato de sodio, entre
todo lo que puedo tener, ¿sí? ¿Para qué? Para bajar las convulsiones, que sean sedativos, que sean anticonvulsivos, para ir revirtiendo toda esa situación, ¿sí? Todas estas drogas, igual no se preocupen, que van a estar disponibles en el carro de paro, ¿bien? Pero no me viene mal, de última, mirar que siempre que los carros de paro estén en condiciones, ¿sí? Porque voy a necesitar actuar sobre el paciente rápido, y solamente puedo actuar si sé, ¿sí? Si no sé, no. Y lo mejor que puedo hacer si no sé es hacerme un lado y no estorbar, ¿sí? Muy bien. Acá vemos los materiales que se utilizan, siempre unas jeringas, siempre, ¿ven? Miren, acá están las tres. Esta es una 58, esto es una 48 y esta es una 25-8. ¿Ven? Que se van a dar cuenta cuál es cuál. ¿Ven que son muy diferentes? Si bien las tres son verdes, las tres son 21G, nunca me la voy a poder confundir. Jeringas de 10 o de 20, generalmente de 20, y gasas. Yo después Profe, perdón, ¿Cómo? ¿qué es un vasopresor? ¿Dónde está? Me quedé en la... Ahí. Droga que te- Ah, generalmente lo que va a pasar cuando el paciente entre en sobredosis por una... se dan cuenta, ¿no? Que estoy lenta. Disculpen. Sí. Me cuesta, tengo las palabras en la cabeza y me cuesta expresarlas. Cuando el paciente entre en shock o lo que sea que entre, le va a pasar que voy a necesitar, yo no, el médico, pero yo siempre digo yo porque yo hablo como si lo hiciéramos nosotros. Entonces, lo que voy a necesitar es aumentar la perfusión, ¿sí? O sea, que el organismo empiece a limpiar la toxicidad que le está generando esa droga en el cuerpo. ¿Qué hace un vasopresor como la efedrina? Aumenta la circulación en el organismo. Entonces, Está bien. cuando el cirujano le coloque efedrina, ¿sí? Lo va como a excitar y le va a dilatar los vasos y va a hacer que la circulación sea mayor. Entonces eso va a ayudar a revertir esa situación, ¿sí? Está bien. Eso es lo que Entonces, hace. vasodilatador y vasopresor es lo mismo. Claro, aumenta la presión ok. arterial. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Gracias. No, de nada. Bueno, después les voy a mostrar un video de la técnica de cargado de ampollas, porque eso lo hacíamos siempre en la práctica en el simulador, y esta vez no podemos, así que yo les estoy preparando. Ayer, por ejemplo, filmé lavado, vestido, enguantado y armado de mesa, así que los estoy editando para sacarles el ruido, porque bueno, hay actividad y están los ruidos típicos detrás, y se los voy a subir, y también les voy a ir subiendo estas técnicas, para que sepan cargar una ampolla y vean cómo hacer con una gasa, ¿sí? Pero uno de los elementos son gasas para utilizarlos, ¿sí? Y para cerrar, tenemos que tener en cuenta, por eso les pongo siempre, siempre en mayúscula, y esto es una práctica habitual, y tenemos que, el que no la tenga, la tiene que adquirir. La instrumentadora circulante siempre, siempre debe leer en voz alta la etiqueta. Si a mí me pidieron ¿van a infiltrar? Sí, ya sé que van a infiltrar con Lido-Al-2 con, ¿sí? O Lido-Al-2 con epinefrina. Entonces, cuando le voy a dar la droga, el anestésico a mi compañera instrumentador aséptico, le digo, Lido-Al-2 con, ¿sí? Para que él esté escuchando que le estoy diciendo qué es lo que me pidió. Le muestro al aséptico el envase cerrado y con el rótulo de frente hacia él. O sea, lo tengo que abrir enfrente del aséptico. No puedo traer la ampolla, el frasco ampolla ya abierto. ¿Bien? Se lo abro en ese momento y lo desecho cuando termine el procedimiento. ¿Bien? Y la aséptica siempre debe que se le muestre el frasco cerrado y que se le muestre la etiqueta. O sea, yo
agarro el envase y digo, Lido al 2 con, y se lo muestro de frente, o sea, de frente para que pueda leer los datos cómodamente. Y ustedes van a ver que el aséptico siempre lo que va a hacer es cuando yo diga Lido al 2 con y se lo ponga así de frente, me voy a quedar esperando que lo lea y él va a hacer así y lo va a leer y va a corroborar qué es eso y lo va a ver que se lo abro frente a él, ¿sí? Y cuando me lo pide, ¿bien? Se abre. Nunca se acepta si no es de esta manera. Yo no acepto como aséptico o como aséptica un anestésico en el que cuando lo miro al circulante ya tiene el frasco abierto. Lo lamento mucho, tíralo y abrirás otro, ¿sí? Pero nunca acepto un frasco abierto, porque yo no sé si no lo traía abierto, hay muchos lugares que reutilizan los anestésicos, que los guardan y tapan y destapan eso, y eso ya pierde la esterilidad. Entonces, todas esas situaciones, y aparte que puede estar alterada el frasco, yo no sé qué le pudieron poner, no es por desconfiar, no interesa, es una práctica que tiene que hacerse siempre de una misma manera, porque es la única manera de estar seguros, ¿sí? Entonces, mi hermana y yo somos instrumentadoras. Mi hermana es mi hermana. Bueno, no importa. Esto se hace de esta manera, sea quien sea, ¿sí? Y nadie se va a ofender por esa situación, ¿bien? Entonces, siempre tengo que mostrarle el frasco, lo leo, se lo abro delante de ella o de él, y el otro me lo mira y ha pasado de tener que decir, no, ese frasco está abierto, dame otro. Y bueno, no lo hubiese abierto. Ya todos los instrumentadores quirúrgicos sabemos que los anestésicos se abren enfrente del que lo va a utilizar. Entonces, no me apresuro a abrirlo porque me lo va a hacer tirar y voy a tener que abrir otro y desperdiciar un frasco. ¿Bien? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Muy bien. ¿Dudas? ¿Hoy va a dormir, profe? No, no sé. No me lo pregunten porque anoche la guardia se quemó por culpa de la mamá de mi amigo, de mi compañero. Así que nunca decimos. Pero bueno, no sé. Tengo la esperanza. No sé, si llego hoy hay trabajo, no sé qué voy a hacer. Me voy a poner a llorar seguramente. Mínimo. Mínimo. Sí, no sé. Esperemos que poder descansar, pero bueno. Tengo hasta el miércoles todavía de guardia, así que tengo todavía para rato. ¿Dudas? ¿Quedó en claro este tema? Lo voy a volver a escuchar igual cuando lo suba, obviamente, porque es el primer día después de vacaciones, mi cabeza está como todavía. Sí, uno está todavía bailando en el... Mi pan, su. En eso está. Pero bueno, bueno, si no le quedaron dudas, yo después les voy...